Buenas tardes, me presento, soy Santiago Alejandro Salinas y junto con mi compañero Óscar Javier Jiménez Mejía vamos a presentar los resultados de la investigación sobre qué queremos saber que está haciendo en el sector. Esto corresponde al informe de la semana 2 de la asignatura Pruebas Automatizadas de Software de la Maestría de Ingeniería de Software de la Universidad de los Andes. El contenido corresponde primero a una descripción, segundo a las actividades realizadas durante la investigación, como son descripción de las estrategias usadas para contactar a los participantes, descripción del formato usado para recolectar la información y descripción del proceso realizado para el análisis de datos. La descripción del proyecto se basa en una investigación sobre prácticas de automatización para determinar cuál es el pensamiento de los profesionales del sector respecto a este tema. Descripción de la estrategia usada para contactar a los participantes. El grupo desarrolló una encuesta digital, la cual repartió vía correo electrónico y por redes sociales a nuestros contactos más cercanos y una proporción pequeña a nuestros compañeros de clase para que nos ayudaran con sus opiniones. La herramienta usada fue SurveyMonkey, una herramienta web para hacer encuestas muy buena que nos permite con una cuenta gratuita hasta 10 preguntas. Dividimos la encuesta en 4 secciones. Primero, consentimiento informado. Segunda, datos demográficos, donde tenemos 2 preguntas: cuál es su grupo de edad y con cuál género se identifica. Experiencia profesional, que está compuesta de 3 preguntas: cuántos años tiene de experiencia, en qué país realiza la actividad profesional y cuál es el rol que ejerce actualmente. Y cuarta, aplicación de pruebas de software, en el cual tenemos 5 preguntas: cuál es su preferencia como estrategia de distribución de cantidad de pruebas, por qué selecciona esta opción, considera que en los proyectos en los que usted trabajó hay unas respuestas cerradas, qué proporción de pruebas automatizadas respecto a las manuales usa en forma personal y en forma empresarial. Los resultados fueron tabulados en una hoja de Excel y allí también se hizo el análisis estadístico. No obstante, la herramienta SurveyMonkey también nos entrega unos resultados estadísticos que vamos a presentar a continuación. Estos resultados son univariados, pero nos permiten mirar y analizar cómo son las respuestas de la población de encuestados. Muy bien, pasemos a la pregunta 1. ¿Cuál es su grupo de edad? El punto más alto de las edades donde están más concentrados nuestros encuestados están entre 30 y 39 años, con un 37.1%, y otras proporciones alrededor de estos, asemejándose un poco a una curva normal. Es de esperarse este resultado debido a que las personas a las cuales se les repartió la encuesta son personas que hacen parte del círculo cercano de los investigadores y obviamente corresponden a personas que estudiaron con nosotros en la universidad y que han estado de alguna manera trabajando con nosotros y por ende tienen una edad similar. Creemos que esa es un poco la razón de este comportamiento de las edades. Si se tuviera de pronto una amplitud más grande en cuanto a los encuestados, este comportamiento de las edades podría cambiar un poco. Pregunta 2. ¿Con cuál género se identifica? El 85.7% hombre, 14.3% mujer. Al parecer es una respuesta obvia respecto a la experiencia que ya tenemos en nuestros trabajos en la universidad. No obstante, tratamos de profundizar y buscamos dentro de FEDESOF, que es la Federación Colombiana de Industria del Software y TI en Colombia, y en una entrevista que presentó la doctora Jimena Duque, presidenta ejecutiva, informó que efectivamente el 12% son mujeres y el 88% son hombres. Estos son datos de estudiantes de Ingeniería de Sistemas en España y Argentina, y la doctora Jimena indica que estos datos son muy similares a Colombia. Por lo tanto, podemos inferir que este resultado está de acuerdo con lo que ya se ha estudiado tanto en Colombia como en otros países. A continuación, le vamos a dar paso a mi compañero Óscar Javier Jiménez, quien sigue con el resto de preguntas. Muchas gracias. Para analizar los datos entregados por los encuestados en cuanto al tema de experiencia profesional,
Se realizaron preguntas enfocadas en el tiempo de experiencia y en el rol en el que se han desempeñado actualmente. Las preguntas serían: ¿cuántos años tiene de experiencia en la industria del software? ¿En qué país realizaron sus actividades profesionales? ¿Y cuál es el rol que ejerce actualmente? Para el análisis de esta sección, experiencia profesional, tenemos los siguientes resultados. La población encuestada es bastante homogénea en cuanto al tiempo de experiencia, para los cuales se tienen datos muy cercanos en los rangos de 0 a 2 años, de 3 a 5 años y de 6 a 8 años, a lo que podemos llamar empleados en etapas iniciales de experiencia. Es notorio que los encuestados en su mayoría están iniciando su proyección laboral en el área del software, y es un punto importante para inyectar la conciencia de la utilización de buenas prácticas en la construcción de software y la inclusión de métodos de testing en las etapas de desarrollo. Existe otro grupo bastante numeroso que ya es las personas que llevan más de 11 años de experiencia en la industria. En cuanto a la aplicación de esta encuesta, se ve que principalmente se contestaron en Colombia, habiendo un mínimo porcentaje de encuestas realizadas en Brasil, en Ecuador y en España, y algún otro porcentaje de personas que no contestaron esta respuesta. Se ve principalmente que esta encuesta la llenaron profesionales en Colombia, como lo había dicho, y mayormente se podría pensar que los encuestados fueron desarrolladores de software. Lo que nos lleva a esta conclusión es que los años de experiencia que se indicaron en la respuesta anterior podría cumplir como que principalmente se desempeñan como desarrolladores, mientras que a más años de experiencia, ya sea los rangos de entre 11 años en adelante, posiblemente los profesionales estén en otros roles, como lo vemos en las respuestas de la pregunta 3. Estén tanto líderes de proyectos como arquitectos o como gerentes. Se ve que esta encuesta no llegó a un número grande para el rol de tester o QA, lo cual hace pensar que en el ambiente en el que se realizó la encuesta se carece de este rol, o que las empresas en Colombia no lo consideran de vital importancia para el proceso de construcción de software. Eso en cuanto a la sección de experiencia profesional. Para la sección de aplicación de pruebas de software, la encuesta revela inicialmente que los encuestados prefieren el modelo o estrategia de distribución de esfuerzos en pruebas realizado por la pirámide, como un porcentaje muy elevado, aunque la preferencia de los participantes no refleja si en la realidad se usa o no esta estrategia dentro de sus organizaciones. Para revelar por qué los encuestados escogieron este modelo, se analizan las siguientes preguntas, enfocada en analizar por qué seleccionaron la opción anterior. Se ve que existen 3 secciones en cuanto a esta respuesta. El primero de los grupos se enfoca hacia desarrolladores, ya que indica que el desarrollador es quien realiza o tiene mejor control sobre las pruebas, y porque su enfoque es ver la unidad o funcionalidad y no el sistema en la parte global, con el fin de asegurar su propio trabajo. También indican que es el desarrollador quien se encarga de realizar, y a medida de que más desarrolladores existen en el equipo, sería una de las funciones del desarrollador garantizar su propio trabajo. Respuestas como que estas pruebas son hechas por el desarrollador
o que en lo personal siempre inician con pruebas unitarias. Se nota que la encuesta fue inicialmente respondida por desarrolladores y ellos consideran que su trabajo es como garantizar que la pirámide tenga suficiente cantidad de pruebas. El otro grupo, considerado por estas dos respuestas, está enfocado en el coste de las pruebas unitarias, lo que indica que los encuestados con mayor tiempo en el mercado son quienes se preocupan por este tipo de apreciaciones, como lo podemos ver en la recolección de los datos, ya que roles como gerentes o desarrolladores con más de 11 años de experiencia son quienes consideran que esto es realmente importante, el costo de las pruebas unitarias. El tercer grupo está enfocado más que todo en escoger la mejor distribución de esfuerzo, lo que la representa en la imagen 2, ya que podemos ver que las personas que contestaron para este grupo son desarrolladores que escogieron la imagen 2, o en este caso es un tester con muchos años de experiencia que escogió también la imagen 2 como el patrón recomendado, el patrón de pirámide. Para la interpretación de la pregunta 8, considera que en los proyectos en los que usted ha trabajado, ¿qué cantidad de pruebas se realizan? El panorama es preocupante, ya que al sumar las opciones negativas en cuanto a la aplicación de pruebas, superan por mucho la opción en la que se realiza el número suficiente de pruebas. Ejemplo, solo se hacen las pruebas que el desarrollador directamente construye. No se realizan suficientes pruebas para garantizar la calidad o en algunos casos no se tiene ningún plan de pruebas. Al sumar estas tres opciones, superaría por mucho la opción de se realiza el número suficiente de pruebas, tanto manuales como automatizadas. En cuanto a las preguntas de proporción de realización de pruebas automatizadas versus las pruebas manuales, lo que los datos arrojan es lo siguiente. El porcentaje está focalizado en el rango entre 0 y 30%, lo que indica que los encuestados muy pocas veces realizan pruebas de forma automatizada. Además, es posible que el porcentaje de cobertura de pruebas sobre el código que se pone en producción es muy bajo, comparado con el que realmente se necesita para garantizar la calidad del software. Esta percepción es en cuanto a las pruebas que se realizan de forma personal. Finalmente, el escenario se repite cuando se indaga si la empresa implementa estrategias para la realización de pruebas. Nuevamente, el rango de pruebas automatizadas exigidas por la empresa se sitúan entre el 0 y el 30%, concluyendo que existe un gran riesgo para las organizaciones del sector en cuanto no se presenta un plan detallado y organizado para garantizar la calidad de sus productos. Como conclusión a este estudio, se puede determinar que la industria se encuentra representada principalmente por hombres. Los profesionales de esta industria están divididos en dos grupos importantes. 1. Los que recién inician y no tienen mucha experiencia en desarrollo y mejores prácticas de testeo. 2. Los que ya tienen años de experiencia y conocen el costo que puede provocar la falta de pruebas de software. Se tiene muy claro que la mejor estrategia de pruebas es la de pirámides. Los profesionales y empresas de software no están aplicando la cantidad necesaria de pruebas para garantizar la calidad de los productos. Las pruebas tanto manuales como automatizadas. Existe un campo muy grande
que cubrir para hacer que los profesionales de la industria adopten medidas para aplicar estrategias óptimas de testing. Mi nombre es Óscar Jiménez y en compañía de Santiago Salinas se realizó este estudio para el ciclo de pruebas automatizadas de software en la Maestría de Ingeniería de Software de la Universidad de los Andes. Muchas gracias y hasta pronto.